el cuerpo, abrir los ojos. Bueno, voy a hablarles 8 o 10 minutos. Vamos a seguir desarrollando el tema que estamos estudiando en este momento, que les propuse llamar la cultura del yoga. Y estoy proponiéndoles algunas observaciones, anécdotas, reflexiones de mi contacto con esta tradición, con esta cultura, que nos permite verla desde diferentes perspectivas. En nuestro encuentro pasado hablábamos de los festivales, de la India y sus festivales. Y ahora quiero hablarles de la experiencia de un, como se diría tal vez en Occidente, novicio, de un aspirante a profundizar, llamémoslo así, por ahora, a, a- a tomarse bastante en serio la propuesta, el camino de desarrollo del yoga y cómo es la vida y la rutina de ese aspirante, de ese estudiante en un contexto de enseñanza tradicional de la India, en el que el aspirante se acerca a un maestro, quiere aprender el oficio, el arte de ese maestro, y entonces vive con esa persona, y la enseñanza se va dando en la vida cotidiana. Ese es el sistema de enseñanza tradicional, pienso que de muchas culturas, pero de la India particularmente. Y se ve en otras profesiones dentro de la India en su contexto antiguo, tradicional. El músico, el que quería ser un músico en la India, por ejemplo, aprender a tocar el sitar o algún instrumento de percusión de la India que son tan complejos, pues se mudaba a vivir con el maestro de citar o de tabla y empezaba a participar en la vida cotidiana y a ser un colaborador, a ser parte de la familia de ese maestro. De hecho, así nombran ese sistema de enseñanza. Se describe con una palabra en sánscrito que es Gurukul. Gurukul quiere decir la familia del maestro. Kula quiere decir familia. Entonces está ese sistema de irse a vivir con el maestro y participar en lo cotidiano de esa comunidad y cocinar y limpiar y ayudarle a cargar el instrumento si se está haciendo un estudiante de ese maestro, eventualmente ayudarle a cambiar las cuerdas de su sitar y en la vida cotidiana ocurre la transmisión del oficio de la enseñanza. Entonces, de una manera similar, el aspirante a profundizar en el camino del yoga se va a vivir con su maestro. Y, y esta vida y su rutina mm, tienen algunos componentes interesantes que vale la pena recordar y poner sobre la mesa porque son reveladores. ¿Cómo es la vida de ese estudiante? Primero, ¿cuáles son sus posesiones? Entonces, bueno, las posesiones son una kurta, que es como esta camisa que yo tengo en este momento, una kurta que son estas camisas de la India largas, y abajo un dhoti, que no es un pantalón, sino pues como una falda más o menos, una túnica. Esto sería un dhoti, claro que este es muy grueso, es una tela más delgadita de algodón, y ese dhoti pues se enrolla casi como si fuera una falda que llega hasta los tobillos, y la kurta va por encima del dhoti. Entonces, ese es el uniforme. La kurta va por encima del dhoti. Entonces son un par de estas kurtas, un par de dhotis, unas sandalias, una mala, un tapetico para sentarse a meditar, ¿sí? Pequeño, ¿sí? Del tamaño más o menos que ocupa una persona meditando, un tapetico para meditar que se lleva para arriba y para abajo. Y un contenedor o un plato a veces, un plato metálico que muchas veces se vuelve instrumento de percusión, un plato metálico con el que se va pues a la cocina cuando hay que comer, un par de libros, y diccionario para descifrar lo que dicen los libros, un reloj despertador, no, por supuesto no celular, nada cercano a celular, es un despertador, y bueno, y artículos de aseo personal, un cuaderno y algo con que anotar. Y esas son las pertenencias del aspirante, del novicio. Esos son los objetos materiales. ¿Y dónde vive? ¿Dónde duerme?
Es una habitación perfectamente limpia, pero muy austera, mm, con una cama que es a manera de tarima. Entonces, imagínense una tarima, no tiene muchas tablas, sino una sola tabla, como si fuera una mesa, una tarima. Y sobre esa tarima, un colchón de algodón delgado, no muy grueso, delgado, de los que a veces hacen sentir los huesitos de la pelvis. Ahí está ese colchón, una almohada, por supuesto sábanas, y cuando hay invierno, que es más frío, cobija. Mm, y de pronto lo que se dice en inglés almirah, que es un closetcito, pueden ser unas tablas donde poner los dotis y las curtas y el cepillo de dientes y los libros, unas tablitas. O a veces hay un mueble con una puertica como un pequeño closet, un pequeño armario. Entonces ahí vive el sannyasin, el aspirante. ¿Y cómo es su rutina? Se levanta a las 4 de la mañana. El despertador suena a las 4 de la mañana y tiene un tiempo para hacer su práctica. Y su práctica es personal en ese espacio, meditación, práctica de asanas, pranayamas, las prácticas de respiración y estudio de los libros que está estudiando, las palabras que se está aprendiendo, las filosofías que está trabajando. Y eso puede ser, si se levanta a las 4 de la mañana, un bloque casi de 2 horas, 1 hora y media, casi 2 horas para práctica y estudio personal. Y después sale, depende de la estación, cuando es en verano todo empieza más temprano, pero pónganle que a las 5:30 sale y se va con su tapetico a un lugar de práctica comunitaria, en donde se encuentra con los otros estudiantes y con los maestros que están dirigiendo diferentes prácticas y entre todos estudian algo que tiene que ver con el pensum del momento, o hacen una meditación, o están repitiendo una serie de mantras, o incluso a veces hacen unas series de asanas, lo que se esté trabajando en ese momento. Hay un momento de práctica comunitaria, más o menos de 1 hora, y más o menos a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, se va a desayunar. Desayunos siempre muy sencillos, tés con hierbas, una bebida caliente y eh, algunas preparaciones muy livianas. El desayuno suele ser liviano. Imagínense arroz inflado, al que a veces uno le echa ese té caliente y se vuelve blandito y otras cosas. Pero siempre un desayuno muy sencillo, media hora para desayunar y después del desayuno, karma yoga de limpieza. Entonces, ese es como el gimnasio para los sannyasins porque durante 1 hora toda la comunidad está limpiando y ahí salen baldes y cepillos y escobas y recogedores y jabón y toda la comunidad está en función de limpieza por 1 hora. Entonces la comunidad vive impecable, que se limpia en las mañanas y en las tardes siempre. Los corredores, los pasillos, los baños, las habitaciones, los lugares comunes, los jardines, todo se limpia y se mantiene impecable. Y ahí termina la rutina de la mañana de este sannyasin y luego va a trabajar en donde esté, a hacer su karma yoga en donde le corresponda por ese momento y puede cambiar por diferentes roles. Entonces puede ir a trabajar en los jardines o puede ir a trabajar en la cocina o puede ir al departamento de publicaciones o hay muchos departamentos o a la oficina central del ashram que procesa las peticiones y los visitantes o por allá se está haciendo alguna investigación o hay muchos departamentos y a este aspirante lo van cambiando por los diferentes departamentos con la premisa de que aproveche su actividad, su trabajo para conocerse más, porque si va cambiando por los diferentes roles, pues tendrá la oportunidad de verse, reaccionar a diferentes situaciones, y con la premisa también de que aproveche ese trabajo que tiene como un medio para expresar toda su creatividad, todos sus potenciales al final, para expresar y darle, llevar por un canal toda la fuerza, toda la energía que desarrolla con sus prácticas, con las prácticas de la mañana que hace todas las mañanas. Y bueno, para resumirles, bueno, pasa todo el día, hay almuerzo y al caer la tarde, también
por lo general hay una reunión comunitaria para cantos de mantras, para kirtan, para meditaciones, y después de eso a las habitaciones, en donde vuelve a haber tiempo personal en el que el sannyasin escribe en su diario espiritual, escribe cuáles fueron sus observaciones del día, cuáles fueron sus aprendizajes del día, cuáles fueron sus dificultades, escribe en su diario espiritual y hace su meditación y pone la cabeza en la almohada y cae fundido hasta el día siguiente. Mm. Entonces es una vida, como pueden ver, austera, muy disciplinada, enormemente activa, porque es desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche, casi que todo el tiempo sin parar. Mm. Y está todo puesto como para que la persona desarrolle al máximo que su autoobservación, porque está todo el tiempo en función de conocerse. Mm. Y además es la oportunidad de andar de una forma muy vital. Esa rutina de practicar todas las mañanas y de tener la alimentación a las mismas horas y de estar contenido como por ese sistema, le da a la persona una gran vitalidad. Entonces va por ahí, por los jardines, sintiendo claramente el aroma de cada flor, disfrutándose la textura de la ropa, sintiendo que tiene energía para hacer lo que sea, que es parte fundamental del entrenamiento. Demostrarle o que la persona se demuestre a sí misma por la experiencia, pues que existe la posibilidad de encontrarle gusto a todos los roles y a todas las situaciones, de adaptarse a lo que la vida le traiga a uno. Y eso es un ejercicio interior, depende de uno mismo. Si uno tiene la energía de sus prácticas, ¿sí? Si su cuerpo está vibrante, lleno de prana, lleno de energía, si su mente está enfocada, tranquila con la meditación, si sus emociones están elevadas por lo que está estudiando, por los pensamientos que está cultivando, entonces puede participar en cualquier escenario, que es como la gran realización del sannyasin en ese entrenamiento, que puede participar en cualquier escenario que la vida le proponga, y ahí viene la verdadera, entre comillas, liberación, porque uno se libera es de los límites de su propia mente. Entonces yo puedo ser absolutamente feliz fregando la taza de un baño. Y puedo ser absolutamente feliz cortando unos vegetales. Y puedo sentirme absolutamente realizado pasando las hojas de unos libros en el departamento de publicaciones para revisarlas, o contando los libros de cierta publicación o de otra y transportando cajas de un lugar a otro, o recogiendo mangos en el jardín. No importa la actividad, si yo tengo una cualidad de la conciencia que desarrollo con mis prácticas y con mi rutina y con mi sadhana finalmente, es como un comodín, una llave maestra. Estoy listo para navegar con gracia cualquier situación que la vida me ponga. Y bueno, vamos a dejarlo hasta ahí para no extenderme demasiado, que ya lo hice. Pero esto nos sirve para ver diferentes perspectivas acerca de lo que busca la práctica del yoga y de la cultura del yoga. Y seguiremos proponiendo anécdotas, observaciones, que nos vayan, espero, motivando más para esta práctica y ubicando, frente a los objetivos que tiene. Bueno, recuerden que todas estas reflexiones teóricas, estas observaciones, estas historias van a quedar después en una compilación que les voy a compartir. Y les estoy debiendo la de Bhakti Yoga, la de Karma Yoga, se las entrego pronto. Estuve en febrero, estuve súper enfocado en el retiro que teníamos y eso fue la prioridad. Pero ahora que me liberé un poco de esto, tengo el tiempo como para hacer esas compilaciones y se las voy a compartir muy pronto. Bueno, vamos a practicar, que a la larga es lo más importante. Entonces les tengo preparada una sesión de posturas, luego pranayamas y terminamos con una meditación.